pancreático, biliar. ¿Mm? Disminuyen la producción de citoquinas inflamatorias, los omega 3. Sí, doctor, error mío, disculpe usted. Bueno, continuando con la exposición, nosotros debemos tener un equilibrio entre estos dos omegas, ¿no? Ya que lo que nosotros pensaríamos es que simplemente debemos disminuir todo lo inflamatorio, pero no es así, ¿no? Por ejemplo, para tener una adecuada cicatriz. ¿Ves a tu compañero Frank? Sí, doctor, por ratos, pero su cámara se enciende y se apaga. Debe ser por su conexión, doctor. Porque acá va Ricker y veo dos Ricker, ¿no? Acá uno que está sin imagen y el otro está con Sí, imagen. por Sale, ejemplo, dice, ahorita está Joe, pero Frank Joe, pero está está Frank. cortando su cámara, sí. Está medio raro su conexión, Ya, creo. continúe. ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Ya, en cuanto a lo que es la ubicación de la fístula, esto se basa en lo que es para considerar la posibilidad de la alimentación eh, mm, a través del tracto gastrointestinal. Si la fístula tiene lo que es tiene una ubicación proximal, puede considerarse, ¿no? Lo que es una sonda distal con lo que es como una sonda, ¿no? Nasoyeyunal o una gastrotomía con un brazo a yeyuno. Si la fístula se encuentra distalmente, puede ser iliodistal o colónica, entonces podría alimentarse vía oral o oral. Y si esta fístula se encuentra lo que es o se localiza en el intestino delgado, donde no se puede esto asegurar lo que es la absorción adecuada de nutrientes, debe darse lo que es una nutrición parenteral. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto, otro punto también de la vía de alimentación se habla de la decisión al elegir, ¿no? La nutrición enteral o parenteral. Esto para evaluar, ¿no? Cada paciente, ya que estos tienen, ¿no? El tipo de fístula, la ubicación, ¿no? Tanto el estado nutricio previo, así como también lo que es las posibilidades del medio donde se trabaja, ¿no? Se considera siempre que sea posible, debe utilizarse lo que es la vía enteral y cuando no se puede cubrir lo que es los requerimientos energéticos por esta vía, cambiar lo que es a una nutrición parenteral. Aunque el paciente esté crítico, la vía de preferencia es la enteral. Eso nos dice lo que es la recomendación del grupo B. Ahora, cuando los pacientes han perdido ha bajado de peso, ¿no? A un promedio de un 20%, lo habitual o sea, del peso debido a lo que era la desnutrición, la vía, tanto por la vía oral, enteral o parenteral, y el soporte de glucosa debe iniciarse, lo que es gradualmente, el soporte de glucosa se debe iniciar gradualmente. Esto para que no entre lo que es al síndrome de realimentación. Esto mayormente en pacientes con hidroelectrolíticos, y también se recomienda iniciar con un 25% de la meta estimada. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es a la nutrición parenteral, ha mejorado lo que es el pronóstico de la fístula gastrointestinal al aumentar lo que es la tasa de cierre espontáneo y mejorar lo que es el estado nutricio, especialmente los que requieren lo que es operaciones múltiples, ¿no? Y también debe observarse esto para pacientes en la que la nutrición enteral esté restringido. Esto nos dice lo que es las recomendaciones del grado C. También es importante que la nutrición parenteral nos ha mostrado, ¿no? Ha mostrado disminuir la secreción del 30 al 25 al 50%, promover la síntesis de proteína y las condiciones favorables para el cierre. Y también las indicaciones para lo que es la nutrición parenteral total en pacientes con fístula enterocutánea incluye lo que es la imposibilidad de tener acceso enteral, fístulas de alto gasto es mayor a 500 mililitros por día, y también intolerancia a lo que es gastrointestinal en pacientes con nutrición enteral. En el caso de las fístulas proximales, de alto gasto se recomienda hacer lo que es
o iniciar lo que es el tratamiento con la nutrición parenteral. Siguiente. Ya. Retrocede, por favor. Ya. En cuanto a lo que es a la... Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí. En cuanto a lo que es a la nutrición enteral, las recomendaciones, cuando es una fístula distal o proximal, se debe utilizar este tipo de nutrición, ¿no? Los requerimientos, tanto vía oral, presenta la disminución o que tenga lo que es una ingesta oral inadecuada durante 7 a 14 días. Esta es una recomendación de grado B. También se recomienda que los pacientes con fístula de bajo gasto que cubran su requerimiento o con una parte del mismo. En cuanto a lo que es a las funciones, la provisión mm, de solo el 20% del aporte energético vía enteral puede proteger lo que es la integridad de la mucosa intestinal, así como sus funciones hormonales e inmunológicas, ¿no? También esto favorece lo que es la secreción de las enterohormonas y la estimulación de neuromuscular, logrando lo que es una mayor dependencia de la mucosa de los nutrientes, de los nutrimientos intraluminales. Mantiene también el trofismo y evita lo que es la translocación bacteriana. Debido a que los pacientes no logran cubrir su requerimiento vía enteral por varios días, lo más prudente es iniciar alimentación mixta, ¿no? Temprana en estos pacientes. Se recomienda una dieta alta en proteína y baja en residuos, ¿no? Ya que ayudan lo que es la disminución del gasto de la fístula. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es al monitoreo nutricio, aunque mucho de lo que es la atención se enfoca en lo que es en el inicio y el avance de la terapia nutricional, es igualmente importante lo que es el monitoreo diario del progreso del paciente, enfocado en lo que es en la prevención de efectos adversos, tanto enteral y parenteral, y asegurar lo que es la provisión adecuada de lo que es los nutrimentos. Siguiente. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las otras estrategias de tratamiento en las fístulas enterocutáneas, ¿no? En este caso se habla de la inmunonutrición, que en este va a englobar, ¿no?, nutrimentos como la glutamina, arginina y ácidos grasos y ácidos nucleicos. En este caso también van a disminuir lo que van a ser las complicaciones sépticas, las dehiscencias de la anastomosis en pacientes postoperados, ¿no?, de tracto gastrointestinal, y otros han mostrado que la arginina junto con el ácido ascórbico y la... Ya, bien, ya, aplausos virtuales. Ya, entonces pueden retroceder a la primera diapositiva. Fístulas también es un tema muy común, ¿no? En cirugía, en los postquirúrgicos, incluso lo que hemos hablado en las cirugías bariátricas también se presentan fístulas, ¿no? A ver, siguiente, acá letras, ¿no? Siguiente. Ya, esto es importante, ¿ya? El criterio de tipos de fístula, la clasificación que he mencionado. Miren la ubicación topográfica, fístulas gástricas, duodenales, el muñón duodenal, intestino delgado, muñón apendicular, el colon. O sea, prácticamente a cualquier nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso hay falta las fístulas por encima del estómago, ¿no? Hay fístulas también traqueoesofágicas, ¿no? Pacientes con intubación prolongada, ¿no? Y el criterio fisiológico, no se olviden, el débito de la fístula, más de 500, menos de 500, más de 500 de alto débito en 24 horas, menos de 500. Ahora, el tratamiento, miren, se los resumo. Si ustedes ven una fístula de alto débito, probablemente ese paciente va a estar mucho tiempo con esa fístula. Y si es de alto débito, generalmente el tratamiento es bien complejo. Se utiliza nutrición parenteral, como han mencionado,
el grupo e incluso nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? Así estas fístulas hasta 6 meses, 1 año pueden estar con la fístula. Muchas de ellas no cierran, hay que operar también, entonces el manejo es bien complejo, ¿no? Y cuando las fístulas son de bajo débito, también estos pueden tolerar nutrición especializada tipo polimérica. Como he mencionado, no aumenta el gasto de la fístula, pero sin embargo, menos de 500 también se puede plantear nutrición parenteral. Unos 7 días, 14 días, y en esos 14 podría cerrarse la fístula solo con nutrición parenteral. Y luego se inicia la nutrición enteral con nutrientes poliméricos, y después se puede dar oligoméricos. Los oligoméricos son de alta absorción, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de la fístula, antes de llegar a la fístula, se van absorbiendo de manera adecuada los semielementales y poco atraviesa la fístula, ¿no? Entonces, es más de 500 NPT, pues, ¿no? Largo. Menos de 500, también puedes iniciar NPT o nutrición mixta, enteral más nutrición parenteral. Eso en resumen. Y la ubicación, miren, topográfica de las fístulas, ¿no? El criterio etiológico, ahí no he mencionado, creo, fístulas espontáneas, secundarias, son las que más vemos, post cirugía, ¿no? Y en cirugía bariátrica también una complicación son las fístulas, ¿no? Fístulas. Y muchos en el hospital, algunas veces, claro, no operan cirugía bariátrica en el hospital, ¿no? Pero a veces vienen pacientes que se han operado, por ejemplo, en Arequipa o en Lima, y se internan porque tienen sus fístulas, ¿no? Se les da nutrición parenteral 7, 14 días y bien, se cicatriza la fístula, ya no es necesario el tratamiento quirúrgico y el paciente se va, ¿no? Siguiente. El tratamiento médico es importante, ¿no? De lo que se trata en la fístula es producir un hilo farmacológico, no se olviden. Hayan mencionado los análogos de la somatostatina, ¿no? Hayan visto la calidad de la evidencia, sin embargo, se usa, ¿no? Análogos de somatostatina, otros loperamida, ¿no? Para disminuir el peristaltismo intestinal y el débito de la fístula, ¿ya? Siguiente. Ahí está el cierre quirúrgico, ¿no? Entonces, esas son fístulas grandes, depende del tamaño, pues, ¿no? Ahora, miren, esa tabla es muy importante para el tema de examen ya, factores predictivos para cierre espontáneo en una fístula enterocutánea, ¿no? Ahí te dan los factores favorables versus desfavorables, ¿no? Importa el tamaño, importa el débito o el gasto de la fístula, ¿no? Si hay comorbilidades, y la fístula en por sí, si no recibe tratamiento antibiótico, muchos pacientes se vuelven sépticos y eso es un pronóstico un poco más sombrío y es un factor desfavorable para el cierre espontáneo de la fístula. Entonces, de preferencia, para que se cierre la fístula de manera espontánea, el paciente tiene que estar estable, con las sobreinfecciones e infecciones controladas, una buena albúmina, nutrición parenteral. Nutrición parenteral ayuda bastante. Un nutriente polimérico, luego oligomérico, como he mencionado, mejorar la albúmina, ¿ya? Todos esos factores favorables van a condicionar un buen cierre de la fístula enterocutánea. Ya no se olviden. Siguiente. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Paciente previamente desnutrido va a tener mayor riesgo de que no cierre pues su fístula, ¿no? Siguiente. Acá están muy bien estos esquemas, ¿ya? Sí traten de hacer esquemas así como el doctor que ha hecho. Creo que es, ¿quién ha hecho? Ricker creo que hizo, ¿no? Ya, entonces, Sí, Tatita. traten de hacer los esquemas así. ¿No? Algunos han leído nomás, ¿no? Han leído y no está bien, no se ve bien eso, ¿ya? Entonces, siguiente, ¿no? Siguiente. El problema de la fístula, como ven ahí en la imagen, es las heridas perilesionales, ¿no? Muchas veces se escala la piel, ¿no? Es un poco, el manejo es complejo, ¿ya? Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Ya, el tratamiento, siguiente. Entonces ya les he resumido el tratamiento, ¿no? Miren, cuando son fístulas de alto débito, como ahí dice en la diapositiva, miren, el requerimiento kilocalórico basal se debe multiplicar hasta por 1.5 veces. Por ejemplo, ahí dice kilocalorías por kilo por día. Si pesa 60 kilos mi paciente y recibe 30 kilocalorías, van a ser 1.800 kilocalorías totales. Pero si el paciente tiene una fístula, como ahí bien dice, de alto gasto, o sea, más de 500 mililitros en 24 horas, esos 1.800 tengo que multiplicar por 1.5, ¿no? ¿Cuánto sería 1.800 por 1.5? ¿No? Entonces, más de 2.500 nos va a salir en kilocalorías si el paciente tiene un alto débito, ¿no? Recuerden eso. Entonces, porque la fístula de alto débito es un factor estresor, ¿no? Y produce hipercatabolismo, entonces va a requerir, incluso los gramos de proteínas, como no mencionó el grupo, llega hasta 2.5 gramos por kilo por día, como en el gran quemado, en las fístulas de alto débito, ¿no? Siguiente. 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 Entonces, los omegas, ¿no? Los omegas, micronutrientes, siguiente. Ahí están, ¿no? Los nutrimentos involucrados en la cicatrización, ¿no? No olviden los micronutrientes, ¿no? Y todos los macronutrientes. Macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, micronutrientes, ¿no? Vitaminas, ¿no? Zinc, hierro, cobre. Entonces, bueno, como les he mencionado, el tratamiento de la fístula depende del débito. Si es de alto débito, pues no nos queda otra. Y en la nutrición parenteral, incluso domiciliaria, como han mencionado, ¿no? Pero no tenemos un programa de nutrición parenteral domiciliaria. Y incluso cirugías si son grandes, ¿no? Incluso se van de alta, como el paciente está estable y se controlan las infecciones, se van de alta y esperan en casa, pues, el tiempo para un buen tiempo, 3, 6 meses, 1 mes y medio, 2 meses, qué sé yo, para poder reevaluar la fístula, ¿no? Y los de bajo débito, menos de 500, pueden hacer un cierre espontáneo de la fístula, pero hay que ayudarlos. O sea, hay que dar nutrición parenteral, ¿no? O nutrición mixta, enteral más parenteral, el nutriente enteral polimérico, o puede ser un oligomérico de alta absorción. Recuerden usar proteínas de alto valor biológico, ¿no? Proteína de suero hidrolizado, para poder ayudar al cierre espontáneo. Y manejar infecciones. ¿Ya? Generalmente los pacientes que hacen fístulas son mayores de edad, ¿no? Entonces, como no se mueven, no caminan, están postrados, hacen neumonías, hacen sepsis foco respiratorio, la fístula crece más, entonces hay que manejar las infecciones, un buen antibiótico, que no caiga en sepsis, mejorar la albúmina, dar nutrición parenteral, o si no, nutrición mixta, parenteral y enteral, y con los nutrientes que ya hemos mencionado en el Vademecum, que son muy buenos para estimular el cierre espontáneo de la fístula, ¿ya? Siguiente. Siguiente, ahí está, ¿no? Entonces, cuando hay una fístula, miren, para usar la vía enteral, de preferencia tiene que estar alejado de la fístula para poder alimentar, ¿ya? Si no, se va a salir todo por la fístula, pues. Siguiente. 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 Entonces, ahí ya se les he resumido el tratamiento, ¿no? Más de 500, menos de 500. Siguiente. 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 Esta guía clínica de las PEN, muy importante, que lo ha resumido muy bien la doctora Rocío. Miren las calidades de la evidencia, ¿no? Si bien es cierto, algunos dicen muy baja, claro que, pero en la práctica, pues sí se tiene muchos resultados, ¿ya? Siguiente.
Siguiente. No, ahí también por vía oral, antes por vía enteral o nutriente especial o por vía parenteral. Parenteral, fístulas enterocutáneas de alto débito. De bajo débito, pues incluso usar vía oral, pero de preferencia no. Hay que usar nutriente especializado, ¿no? De alta absorción, puede ser un polimérico, luego un oligomérico, o nutrición parenteral también para un cierre espontáneo, o nutrición mixta, ¿ya? Entonces, está muy bien acá. Siguiente. Ya, ahí están las dosis. Siguiente. Miren, hasta 2.5 gramos, mira, atrás, miren, ¿no? Proteínas hasta 2.5 gramos por kilo por día en pacientes con fístula, ¿no? De alto gasto, ¿no? Del más de 500. O sea, es un factor estresor la fístula de alto gasto, ¿no? Por 1.5 en las kilocalorías totales, ¿no? Como hemos hecho en el ejemplo, por ejemplo, si pesa 60 kilos, recibe 30 kilocalorías, son 1800. Ese es el basal. Hay que multiplicar por 1.5, ¿no? Si es que tiene fístula de alto débito, y es el total de kilocalorías que requiere el paciente. Y miren las proteínas, hasta 2.5, como un gran quemado, ¿no? Porque se pierde, pues, buena cantidad de nutrientes por la fístula, ¿no? Siguiente. La fistuloclisis, ¿no? Es calidad de evidencia, dice muy baja, ¿no? Algunos lo practican. Almenara bastante practican su unidad de rehabilitación intestinal. Ponen en práctica esto de la fistuloclisis, por la misma fístula se canula, se pone una sonda y por ahí se va pasando una nutrición para que directamente y rehabilitar el tracto gastrointestinal, aumentar las microvelocidades, aumentar el grosor de la pared, ¿no? Y de alguna manera podría ayudar al cierre de la fístula, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya, está bien, ahí nomás. Listo, entonces está muy bien esta guía, ¿no? Entonces tomen en cuenta lo que hemos conversado para temas del examen, ¿ya? Entonces la siguiente clase vamos a continuar con inmunonutrición en cirugía. Vamos a hablar de la alanina, de los aminoácidos nucleótidos. Vamos a hablar de la arginina, de la glutamina. Vamos a hablar de los omegas, ¿no? Algunos estudios donde han demostrado mejorar estancia hospitalaria, por ejemplo. ¿Ya? Claro, lo que no son la panacea. El manejo médico es integral, todo, o sea, controlar infecciones, la fisioterapia. Recuerden, el paciente que no se mueve, así tú le des 1 kilo de proteína o le des NPT con alto calor proteico calórico, si ese órgano no se mueve, simplemente el paciente se atrofia, ¿no? Su músculo se atrofia. Fisioterapia es importante, controlar las infecciones, vigilar los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Todo ese manejo multidisciplinario es importante para mejorar al paciente, no solamente pues la nutrición, ¿no? Ya, entonces, Manel, el jueves también podemos avanzar, o el viernes, 1 hora, ¿ya? Ahí coordinamos. Está bien. El sábado también continuamos, domingo también.